Relatos Paranormales Oficial. Esta historia que les comparto no es con el afán de criticar o tener la razón de lo que es o no es. Simplemente les estoy compartiendo algo que yo viví y que para mí es completamente cierto. Esto respetando la opinión que cada uno pueda tener. Antes de continuar con la historia, me gustaría comentar un detalle. El palo mayombe no es como la santería. Esta religión viene de la mano de esta última, pero no es lo mismo. Palo mayombe es una religión afroamericana donde se le rinde tributo a los muertos, demonios y seres de bajo astral, mas no a los santos como lo hacen los santeros. Te preguntarás por qué le rezan a los muertos. Es porque ellos te abren caminos para que se te den cosas en la vida, como poder y riqueza. Para ello no solo se reza y danza, sino que también se ofrecen animales. A estas personas que lo practican se les conoce como paleros, o al menos eso es lo que tengo entendido. Dicho lo anterior, allá por el año 2000, hace más de 20 años, trabajaba con un señor que tenía bastante poder adquisitivo, por lo que compró un terreno en el Estado de México, y en dicho lugar hizo un enorme mercado, donde construyó más de 200 locales de diferentes tamaños y características, los cuales fue rentando uno a uno. Pero ¿quién diría que esta construcción le traería mala suerte, envidia y muerte? Tal parecía que el mismo diablo había llegado a este lugar, aunque en un principio esto fue diferente. Mi jefe en un comienzo se encargó de administrar estas instalaciones. No obstante, lo hizo durante un par de semanas, ya que al ser de una edad avanzada, se cansaba demasiado. Por tal motivo le pidió a un amigo, de nombre Néstor, que le ayudara con esta labor. Por otro lado, yo tenía el puesto de jefe de mantenimiento. De igual manera, se encontraba otro señor quien era jefe de seguridad. Como era de esperar, cuando el mercado abrió al público y varios locales ya estaban rentados, nos tocó lidiar con mucha gente prepotente, soberbia e envidiosa. Algunos de esos locatarios eran santeros, católicos y paleros, quienes tenían rentados varios locales. Estos últimos eran amigos de Néstor, quien también era de la misma religión que ellos, y si les soy sincero, me tocó ver cosas inquietantes que los paleros hacían. Cuando acudí a reparar algún defecto de su local, me tocó ser mudo testigo de cómo ellos hacían rituales y sacrificios de animales para que su negocio rindiera frutos y las ventas aumentaran. A mi parecer, creo que sí les daba resultado, porque eran de los locales que más gente y ganancias tenían. Pero toda esta buena armonía que había en el lugar, muy pronto se vino abajo. De un momento a otro, mi patrón empezó a tener problemas con su amigo Néstor, y esto fue a raíz de que se enteró de que su amigo y otros locatarios hacían rituales en el mercado. Así que por esta razón es que las discusiones duraron por varios días, hasta que finalmente todo terminó con el despido del señor. Y es precisamente aquí donde surgió este problema, uno que arruinaría nuestras vidas. Los policías que cuidaban de las instalaciones argumentaron que un día antes de que el patrón despidiera a Néstor, él hizo un ritual en donde sacrificó a un chivo y a otros pobres animales, para luego decir en voz alta las siguientes palabras: por haberme ofendido y haber denigrado a mi muerto, es que tomaré venganza, y por estas simples razones que hago este trabajo, donde todo quedará maldecido. No le daré más de 2 años a esa persona que ocupe el cargo de administrador, y varios de los que aquí trabajan irán perdiendo la vida, y además serán visitados por quien menos esperan. El dueño hizo caso omiso a ese comentario, y al poco tiempo asignó a otro administrador. ¿Saben qué fue lo aterrador? Antes de que cumpliera los 2 años, nos enteramos que este sujeto estaba robando, así que el jefe lo denunció y lo metió a la cárcel. Lo extraño del evento
es que ese hombre murió ahorcado en la cárcel bajo unas raras circunstancias. Al enterarnos de ese suceso, muchos creímos que la maldición del palo mayombe era cierta y atribuimos esto al trabajo que hizo Néstor, aunque esto que sucedió solo fue una mínima expresión de lo que años futuros sucedería. Poco tiempo después llegó un tercer administrador. Él hizo un trabajo excepcional, ya que rentó los locales que había disponibles, así que mi jefe estaba contento, ya que su negocio le estaba dejando muy buenas ganancias, aunque es aquí donde aconteció otra tragedia. Antes de que ese administrador cumpliera los 2 años, perdió la vida de una manera inesperada. Realmente nadie esperaba su muerte. Lo que casi nadie supo es que este pobre señor, días antes de su partida, acudió con los paleros que rentaban ahí, solo para solicitar un trabajo en donde se abrieran los caminos y la prosperidad para todas las personas que ahí laboraban. Los paleros, al escuchar sus palabras, le comentaron que eso no era posible, ya que Néstor, el antiguo administrador, había hecho una fuerte maldición en donde involucraba a los trabajadores del mercado, y esta no se acabaría hasta que cobrara la vida de 3 víctimas. Este humilde señor quiso hacer algo para ayudar, así que pagó para que hicieran lo posible por retirar ese trabajo de brujería. Sin embargo, no salió como se esperaba, y la maldición cobró su vida. Mi patrón, al ver este otro suceso, se negó a abrir los ojos y contrató a otro administrador. Él no creía en esas cosas de brujería. Para él, solo eran simples casualidades, cosas de la vida. El nuevo trabajador resultó ser una mujer. A diferencia de los otros 2, ella tenía conocimiento de los eventos pasados y también estaba al tanto de lo que el palero Néstor había hecho. Esta chica hizo un buen trabajo, administró de buena manera los locales y se estaban viendo las ganancias, cuando de pronto todo cambió de un momento a otro. De la noche a la mañana, muchos locatarios dejaron de pagar, algunos otros mejor entregaron los locales. Lo inquietante de esto es que la razón por la que se iban es porque decían que los asustaban, que se sentía una pesadez en el ambiente y que además veían sombras cruzar entre los pasillos. La pobre muchacha no se quiso quedar de brazos cruzados, por lo que acudió con los palos mayombe para solicitar su apoyo, que hicieran algún despojo o trabajo de protección. En un principio ellos se negaron, eran conscientes que el trabajo de Néstor era muy poderoso, además de que él no era una persona cualquiera, sino que trabajaba incluso con el mismo diablo, así que romper o bloquear su maldición era casi imposible. La administradora siguió insistiendo en que le ayudaran. Finalmente logró convencerlos y acordaron en que harían un ritual el día viernes a la medianoche. También le comentaron que ese día no llegara sola, que estuvieran presentes 2 personas de su entera confianza. Esta mujer acudió con las personas que más confiaba, siendo uno de ellos el jefe de seguridad y el otro su servidor. Nos pidió que por favor la acompañáramos, que no la dejáramos sola y que de este evento no le comentáramos ni una palabra al jefe, ya que no serviría de nada. Finalmente el día marcado se llegó y acudimos al mercado. Al llegar, un compañero nos abrió la puerta. Minutos después llegaron los paleros, quienes traían a un chivo, una gallina negra y a un chango. Después empezaron a invocar a sus muertos y pidieron que las ventas mejoraran. A pesar de hacer eso, el trabajo que hizo Néstor era muy intenso y las manifestaciones comenzaron a surgir. En esos instantes la administradora se acercó a ellos para que le dijeran cómo iba todo, siendo así que ellos le preguntaron si estaba dispuesta a todo por salvar el negocio, a lo que ella respondió que sí. Fue ahí que le pidieron que se levantara la playera y se dejara dibujar un pentagrama en su vientre con la sangre de la gallina negra. Pero antes de eso, le preguntaron si estaba embarazada. Ella respondió que no sabía.
los paleros le comentaron que eso era perfecto, que con eso podrían poner fin a la maldición, misma que estaba arruinando al mercado. Finalmente ofrecieron a los animales como tributo, dando por terminado el ritual, afirmando que con este sacrificio esto había llegado a su fin, o al menos eso fue lo que pensamos. Meses después, la muchacha se enteró que sí estaba esperando un hijo. Ella se cuidó durante los meses de su embarazo, pero lamentablemente, a un par de meses de dar a luz, se empezó a sentir mal. Al parecer, se le había adelantado el parto. Por desgracia, ya no alcanzó a conocer a su hijo, pues perdió la vida en el quirófano. Aunque saben qué fue lo aterrador, esa misma noche algo se manifestó en el mercado. Justo en la oficina del policía auxiliar, algo macabro ocurrió. Observó con claridad que una especie de sombra ingresó a su oficina y una vez adentro, empezó a lanzar fuertes alaridos, los cuales hicieron que se paralizara de miedo, al mismo tiempo que 3 computadoras que ahí se encontraban se prendieron por sí solas, mostrando en sus pantallas algo escalofriante. Se veía la cruz de Cristo, mas esta estaba invertida. Es como si fuera una ofensa para Dios. Era evidente que esa noche algo malo se hizo presente. Esto apenas era la mitad de lo que lentamente se acercaba. Nuevamente estábamos sin un administrador y con la incertidumbre de saber qué diablos estaba pasando y si en verdad la maldición del palero tenía que ver con todo eso. Esa semana el jefe convocó a una junta de emergencia. Ya no era normal que muchos empleados perdieran la vida y tampoco era usual que el negocio presentara pérdidas económicas tan graves. Así que el dueño, tratando de salvar el mercado, asignó a uno de sus hijos para manejar el negocio y tratar de salvarlo de la ruina como fuera lugar. Esta decisión del jefe fue un completo error, ya que a los pocos días de que su hijo tomó el mando, fue víctima de un secuestro. Por fortuna, no le pasó nada, lo dejaron libre a las pocas horas. Incluso ese mismo día, se metieron a robar al mercado. Harto de esta situación, y con los antecedentes que había, el hijo del dueño mandó a traer a 2 brujos, muy famosos y cotizados de todo el continente. Uno era de Catemaco, Veracruz, y el otro, una santera de La Habana, Cuba. Confiaba en que ambos lograrían poner fin a esta maldición, donde el diablo cada vez cobraba más vidas. Primero llegó el de Veracruz, pero cuando puso un pie en las instalaciones, de inmediato sintió la maldad que se hallaba en el sitio, por lo que renunció a hacer el despojo. Afirmó que en el lugar no solo había un demonio, sino una legión, quienes cuidaban de todo el terreno, así que se marchó antes de que le causaran daño. Al día siguiente, ya por la noche, llegó la santera de Cuba. El muchacho tuvo la intención de llevarla a un hotel para que descansara, pero esa señora se negó. Argumentó que prefería ir al mercado, esto porque sentía que algo malo crecía con cada minuto que pasaba. No le importaba que llegaran a la medianoche. Por ese motivo, el muchacho le habló al jefe de seguridad y a mí para que lo acompañáramos y estuviéramos presentes. Cuando la santera llegó a las instalaciones, de inmediato exclamó: «Dios mío, aquí aparece marcada la muerte, pero hay algo más, es una fuerte presencia. Jamás había sentido algo como esto en mi vida. Es una fuerte manifestación demoníaca. Ustedes tienen una maldición muy bien sembrada, la cual continuará cobrando vidas mientras ustedes tengan este negocio. Esta brujería está bien escondida, y por más que intento ver quién será la próxima víctima, no me deja. Bien puede ser cualquiera de los que están aquí presentes. Así que urge encontrar ese trabajo y ponerle fin de una vez por todas». La santera sacó unos santos africanos y comenzó a hacer un ritual en un dialecto muy extraño, al mismo tiempo que recorría local por local, con los ojos cerrados. Posteriormente con sus santos tocaba las cortinas metálicas de los locales para ver si en alguno de ellos
se hallaba el trabajo enterrado. De pronto se frenó frente a uno y preguntó: ¿este local en específico de quién es? Le contestamos que eran los principales locales del dueño. Así que la santera comenzó a pronunciar un sinfín de maldiciones y groserías hacia ese local, como si estuviera retando a ese ser demoníaco que ahí se encontraba. Luego comentó: aquí hay una cadena de muerte y un trabajo para el señor del mal. Creo que ya lo encontré. Por increíble que parezca, en ese instante comenzaron a temblar los locales y una especie de alarido retumbó en el lugar. La señora comenzó a realizar unas oraciones, tratando de frenar las manifestaciones. Al terminar, increíblemente detrás de una puerta, cayó un lazo negro con 7 nudos, el cual tenía hierbas y lo que parecía ser sangre. Miren, aquí está el trabajo de muerte. No se acerquen ni toquen nada, y sobre todo, no se asusten de lo que a continuación les voy a mostrar. Con gran asombro vimos cosas que jamás imaginamos. La santera deshizo los 7 nudos del listón, mismo que medía como 7 metros de largo. En cada nudo estaba escrito un ritual del que emanaba un olor a podrido, y cada uno significaba la muerte prematura de un trabajador, el cual estaba ofrendado a un demonio de alto grado. La señora argumentó que ese era un excelente trabajo, realizado por una persona que conocía del tema, seguramente por un palero de alta jerarquía, quien había logrado entablar contacto con el ser más oscuro del infierno. Después de deshacer el trabajo, ella continuó caminando entre los locales, siendo así que llegó a otro que le llamó la atención. Miren, este local tiene la misma energía que el anterior. El hijo del dueño exclamó: este también está a cargo de mi padre, y de hecho es un local familiar. Ella siguió su camino hasta que llegó a un tercer local. Al acercarse a él, empezó a temblar la cortina metálica, y de su interior salían desgarradores gritos, al mismo tiempo que una rara sensación de miedo, inseguridad, o mejor dicho de muerte, comenzó a invadirnos. Del interior de ese local se escuchó como si algo o alguien se revolcara de dolor. Estos ruidos eran ilógicos. Era más que obvio que toda la instalación estaba vacía. No tendría por qué haber ruidos tan macabros como esos. Fue entonces que una carcajada salió del interior del local, erizando la piel de cada uno de nosotros. Era una risa que se burlaba de la santera. Esta entidad estaba retando a la señora, la estaba poniendo a prueba, a ver si era muy buena como decía. Furiosa empezó a decirle muchas ofensas. Le dijo que no se iba a salir con la suya, que de su cuenta corría, que lo volvería a regresar al infierno. La santera, para hacer frente a ese ser de bajo astral, invocó a su muerto y a sus santos para que le ayudaran a controlar a ese demonio que se encontraba del otro lado de la cortina. Este demonio estaba furioso, se azotaba con insistencia contra la cortina del local, como si intentara salir de ahí. En ese instante observamos que la señora sacó unos collares y pulseras con las que invocó a sus ancestros, es decir, a su abuelo y a su padre. Aquí ocurrió algo increíble. Un fuerte viento sumamente frío se hizo presente, mismo que entró al mencionado local, y como si fuera un grupo de personas luchando en su interior, tomaron al demonio, al cual azotaron contra la pared. Este ser del inframundo lanzaba gritos de odio, pues no quería ser regresado a su lugar de origen. No que no, maldita bestia. Te dije que te iba a regresar al infierno, y lo estoy logrando. Así que regresa y no vuelvas. En un segundo todo quedó en calma. Al parecer, la santera había triunfado, aunque aún faltaba por recorrer algunos locales más. Entre todos seguimos avanzando, hasta que llegamos a la parte trasera, una sección que casi nadie utiliza. Fue ahí que ella me preguntó: Señor, usted que tiene años trabajando aquí, sabe que hay enterrado en aquel piso de cemento. Sin miedo a equivocarme, hay algo ahí,
y necesito que quiten un poco del suelo. Quiero ver qué se encuentra debajo. Seré sincero, yo estuve desde que se construyó todo y estaba seguro que solo había tierra. La santera insistió que en esa sección estaba algo enterrado, así que nos ordenó que quitáramos esa placa de cemento para sacar el trabajo. Sin tener más opciones, entre el policía y yo levantamos el piso, y les juro por mi vida que al hacerlo, observé algo que me dejó impactado. Ante nuestros ojos aparecieron los huesos y cráneos de unos animales, algo en verdad imposible de creer. Ella empezó a retirar los esqueletos de los animales que utilizaron para semejante acto de maldad. Para nuestra mala suerte, a los pocos minutos nos dijo: «Aquí solo están los huesos de un chivo y un gallo, pero falta un tercer sacrificio, y este es importante, ya que es el causante de todo el daño. En verdad les digo que este hombre es un buen palero, no cometió ningún error, así que si no encontramos el tercer sacrificio, les juro que jamás lograremos erradicar el mal, y peor, retirar por completo el daño. Escuchen, no los quiero asustar, pero el tercer sacrificio fue en su momento una vida humana». El hijo del dueño no sabía a qué se refería la santera, es decir, ya habían ocurrido muchas muertes. La santera continuó diciendo: «Si no me ayudan y no me cuentan exactamente qué pasó aquí, no podré ayudarlos». Fue entonces que le comentamos los pormenores, incluyendo el caso de la administradora, quien se ofreció como parte de un ritual para erradicar la maldad, quien por desgracia estaba embarazada. La santera con nerviosismo afirmó que ella no era el tercer elemento requerido, sino que su propio bebé, por increíble que parezca, la entregó al diablo para salvarse y así continuar con esta maldición que cada vez se dificultaba más. Nos ordenó que jamás tuviéramos contacto con ese niño, o de lo contrario, en un abrir y cerrar de ojos, nos mandaría al otro mundo. La santera hizo un ritual de fuego para desalojar a las malas energías que ahí se encontraban, y luego nos ordenó a cada uno que saltáramos sobre la lumbre para ver quién era la siguiente víctima y de esta manera protegerlo primero. Saltó el oficial y no sucedió nada. Pasé yo y de igual manera no ocurrió nada, pero cuando fue el turno del hijo del dueño, las llamas comenzaron a moverse bruscamente, indicando de esta manera que él era el siguiente en perder la vida. La señora le dijo que su partida estaba próxima, que lo sentía mucho, pero ganarle al palero no sería nada fácil, así que le comentó: «Hijo, te seré honesta, este negocio ya no dará frutos, está maldito, sería un completo error permanecer aquí, es mejor que lo vendas, lo regales o lo destruyas, y hazlo pronto, antes de que el demonio reclame tu alma. Aquí puedo sentir la presencia de 3 guardianes, uno de ellos es el alma de un pobre borracho, el otro de un militar que se arrebató la vida, y por último, el más peligroso de todos, el niño que fue ofrendado al demonio. Por favor, por nada del mundo se acerquen a él o lo toquen, ya que este niño es el demonio caminando entre humanos». El pobre muchacho temió por su vida, así que le marcó a su padre para ponerlo al tanto de la situación, siendo de esta forma que decidieron cerrar el mercado e iniciar su demolición para venderlo cuanto antes y por lo menos sacar un poco de ganancia. Durante los siguientes días comenzaron los trabajos. Por mi parte, estuve a cargo de sacar los inmuebles y vitrinas para venderlos. Por tal motivo, todo lo fui juntando en un pequeño almacén. En uno de esos días, mientras trasladaba las cosas, escuché que alguien corrió detrás mío. Es como si hubieran sido las pisadas de un niño pequeño. De inmediato giré para ver de quién se trataba. Al mirar en mi entorno, pude apreciar que en los cristales de los muebles se hallaban marcadas las huellas de unas manos pequeñas. A mi pensar, me dio a entender que este tormento aún no terminaba. Unos días más tarde,
llegó un posible comprador y comenzó a tomar varias fotos del terreno. ¿Y saben qué fue lo que apareció en una de las fotografías? Verán, una de las fotos que hizo fue precisamente a un altar de la Virgen de Juquila, en donde se observa justo a un lado la silueta de una persona, la cual está vestida como un militar. Al poner atención en la imagen, se podía ver que tenía un rostro descarnado, pero a pesar de ello, se podía apreciar su enojo. El comprador, al ver estas fotos, supo que algo malo sucedía en ese lugar, y casi al instante cambió de opinión. Ya no quiso comprar el terreno. Los labores de demolición continuaron, y aunque no lo crean, aquella brujería que hizo Néstor nos impedía que termináramos con ese trabajo. Todas las personas que nos involucramos nos empezamos a ver afectados. Los trabajadores encargados de tirar el mercado se enfermaron. El jefe de seguridad entró en depresión, ya que su mujer lo había abandonado, y tristemente, días después perdió la vida. Por mi parte, a mí no me rendía el dinero, y comenzaban las enfermedades y problemas familiares. Así que en mi desesperación y temiendo por mi vida, me acerqué con una bruja para que me leyera las cartas. Al llegar a ese lugar, la bruja me negó la entrada. Me dijo que lo sentía mucho, pero que no iba solo, que una extraña y oscura energía me acompañaba, energía que se me pegó en mi lugar de trabajo. Al escuchar sus palabras, créanme que me llené de miedo y mejor tomé la decisión de renunciar. Ya no quería saber nada de ese lugar y tampoco quería perder mi vida. Tiempo después me enteré que el hijo del dueño había partido de este mundo. En cambio, mi ex jefe no pudo vender ese terreno y mejor lo abandonó. Aunque poco antes de abandonarlo a su suerte, sucedió otro evento escalofriante. Una de las últimas noches, algo entró a las instalaciones y para en ese entonces, el policía que estaba de encargado fue a ver lo que sucedía y lo que encontró fue espantoso. Entre los pasillos del mercado encontró a un ser demoníaco, posiblemente el mismo diablo. Tenía unos cuernos imponentes, una de sus patas era de chivo y la otra de caballo. El pobre policía, del miedo que le provocó esta manifestación, comenzó a disparar contra esa entidad. Sin embargo, ninguna bala le hizo daño. Este demonio, por suerte, ignoró al oficial, ya que se fue caminando entre los pasillos, al mismo tiempo que se burlaba de él. El policía, a los pocos días, también perdió la vida. Créanme que dudé mucho para contar esta historia. Ahora solamente quedo yo con vida, aunque no sé por cuánto tiempo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo otros videos por acá para que los vean. De igual manera, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a estos menesteres. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Cuídense mucho y nos escuchamos pronto.